La palabra de hoy tiene como título verdaderamente libres. Y yo quisiera que empezáramos leyendo en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, desde el verso 31. Gloria a Dios. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El siguiente. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Lo vamos a dejar hasta allí por ahora. Y fíjense que Jesús en este pasaje les está diciendo y está tratando de hacerles entender la esclavitud que ellos tenían, aún siendo, como decían ellos, aún siendo hijos de Abraham. Es decir, este tipo de personas que en el Antiguo Testamento caminaban según lo que Abraham dejó escrito, según lo que dicen los mandamientos, según realmente los parámetros que se establecían en el Antiguo Testamento. Seguían todas estas enseñanzas y le decían a Jesús, obviamente, ¿cómo vienes tú a decirnos a nosotros que nosotros somos esclavos, que nosotros estamos en cautiverio, si nosotros siempre hemos sido, hasta ahora, somos hijos de Abraham? ¿Cómo dices tú? Fíjense que dice, ¿cómo dices tú, seréis libres? Quiere decir que ellos en este momento estaban como teniendo ese choque. Y por eso era que Jesús, cuando vino a la tierra, muchas veces dice la palabra que lo quisieron apedrear. Porque Jesús vino a dar un paradigma totalmente diferente al que estaba en el momento. Y a decirles a los que creían que estaban en libertad: ustedes están en opresión, porque no han creído en mí, no han creído en mi palabra. Y muchas veces tú y yo somos como esos que dicen en la palabra: ¿cómo dices tú, seréis libres? Muchas veces estamos caminando en el Señor y tenemos quizá toda una vida en el Evangelio, y a veces nos viene alguien a predicar. Ejemplo, andamos por la calle y nos llega una persona a predicarnos y le dices: no, yo soy evangélico. Como quien dice: tranquilo que ya yo conozco de Dios, tranquilo que ya yo conozco de Cristo, ya yo acepté a Cristo. Pero muchas veces, estando aún en Cristo, hay muchas cosas en nosotros que no nos permiten ser libres. Y yo quisiera colocar esta comparación, ¿no? Porque a veces la libertad en el Señor está concebida erróneamente. Porque muchas personas no vienen a Cristo pensando que el venir a Cristo es ya cuando vamos a ser viejitos. ¿Cuántos han escuchado aquí que dicen: no, yo todavía no voy a ser cristiano, ¿para qué voy a ir yo para la iglesia? Uno va para la iglesia y acepta a Cristo es cuando ya es viejito, que ya uno ha vivido, ¿verdad? Pero por otro lado, la palabra te dice que desde tu juventud sigas al Señor. ¿Y por qué muchos jóvenes o muchas personas hoy en día piensan que más bien venir a la iglesia es como amarrarse? Vamos a ver, fíjense. El mundo nos dice: no tengas pareja, no te cases. ¿Para qué te vas a casar? O cuando viene un joven y se quiere casar, siendo joven, porque escuchó la voz de Dios y siente que encontró una persona direccionada por el Señor para su vida y se va a casar, le dicen las personas de afuera: tan joven y te vas a casar. No, uno se casa cuando ya ha vivido, ¿verdad? Entonces el mundo te dice: no te cases, joven. No tengas pareja, ¿para qué vas a tener pareja? Y por el contrario, el Señor te dice: cásate y sé fiel a tu esposo o a tu esposa. El mundo te dice, por una parte: sal a divertirte. Es mejor que te vayas a una discoteca, que puedas beber, que puedas experimentar.
porque estás en el momento perfecto para hacerlo, porque es el momento perfecto para que tú puedas experimentar. Y por otro lado, el Señor respecto a eso te dice, guárdate del mal, no te embriagues y no participes en las obras de la carne. Por un lado, el mundo te dice, bueno, puedes ir a la iglesia, pero nada más los domingos. Bueno, a mí muchas veces me lo han dicho. ¿Por qué todos los días estás en la iglesia? O de pronto, ¿por qué vienes tanto tiempo a la iglesia? Los jueves, vienes los viernes, los jueves hay servicio de adoración, los viernes hay ensayo, los miércoles hay ensayo, los martes hay ensayo, los lunes hay reunión. Es como dice la canción, lunes es de vigilia. Literalmente así es acá en Monte de Santidad. Y el mundo te dice, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Ve nada más los domingos. O bueno, hay gente que dice, yo nada más voy los domingos y yo voy a agradecer y a pedirle a Dios. Y bueno, eso de confesarse, eso es con el cura. Cuando hayan confesiones allá en la iglesia, uno va y se confiesa es con el cura, ¿verdad? Y por otro lado, el Señor te dice, ora a Dios en tu habitación. Dice la palabra, ora sin cesar. No dice ora los domingos. Dice ora sin cesar. No dejes de congregarte. Dice, ten estima a tus pastores. Y dice, confiesa a Dios tus pecados sin importar el lugar. Es decir, que en todo momento el traje de cristiano tú lo tienes puesto. No nada más los domingos, ¿verdad? Por otro lado, el mundo te dice, deberías experimentar con muchas personas antes de casarte, porque uno tiene que descubrir lo que a uno le gusta, o sea, cómo le gusta a uno que lo traten. Uno tiene que tener varias parejas antes de casarse, porque cuando te casas es porque ya encontraste a la que es. Y por otro lado, el Señor te dice, espera hasta el matrimonio y disfruta únicamente con tu esposo. Entonces fíjense que por un lado pareciera, ¿a qué les suena? O sea, de todas las cosas que les dije, ¿qué les parece más libertad? ¿Lo del mundo o lo del Señor? Hablando carnalmente, lo que más nos suena a libertad, o la propuesta como quien dice más llamativa, es la del mundo, ¿verdad? Porque es como una vida sin preocupaciones, una vida sin ataduras. Bueno, a mí me decían en estos días en la casa, así como les dije, ¿por qué vas tanto para la iglesia? O sea, ¿qué tanto hacen en la iglesia? Yo no entiendo. Y yo decía entre mí, bueno, como dice por ahí, no te lo voy a explicar porque tampoco lo vas a entender. Pero fíjense que el mundo realmente es una esclavitud disfrazada de libertad. Y las cosas en Dios realmente son la mayor libertad disfrazada para el mundo como una esclavitud. Y es como entender que aún a veces es verdad que ya estamos en Cristo, ¿verdad? Ya nosotros decidimos venir a la iglesia, tener una relación con el Señor y entendimos que la verdad es Cristo. Pero muchas veces en ese entender que la verdad es Cristo lo tomamos como cotidianidad. Y hay muchas cosas que nos guardamos debajo de la alfombra, debajo de la almohada, o decimos, bueno, yo la verdad es que ahorita estoy un poquito triste, pero yo no siento como ganas de orar, porque es que cuando yo me pongo triste, a mí se me quitan las ganas de orar. Y usted sabe que eso es el enemigo queriendo que usted no le entregue eso a Dios para que usted no reciba la libertad completa que Dios nos da, ¿verdad? Fíjense que hay un fenómeno muy importante el día de hoy en nuestra sociedad, que es una de esas cosas que poco a poco nos va robando la libertad que el Señor nos entregó. El Señor nos entregó la potestad de ser libres, pero somos nosotros quienes tomamos la decisión de realmente tomar esa libertad. Vamos a hablar un ejemplo muy, como quien dice, muy propicio, el teléfono. Y yo investigaba algo, porque estoy viendo una materia en la universidad que se llama Mercadeo y Redes Sociales. Y he entendido toda la trayectoria de las redes sociales. Fíjense algo muy curioso, y es que
todos conocemos lo que es un like, ¿verdad? Que subimos una publicación y está el corazoncito y le damos me gusta. Si hay una publicación que nos gusta, le damos me gusta. Realmente, antes ese botón no existía. Y ese botón fue creado con el simple hecho de facilitar las interacciones que hay en las redes sociales. Es decir, antes, si a usted le gustaba una publicación, usted tenía que meterse en los comentarios y comentar, ¡wow, qué lindo! Ahora se diseñó este botón para que usted no tenga que comentar nada, sino darle like. Y ya quiere decir que a usted le gustó esa publicación, ¿verdad? Pero ese botón fue creado para algo positivo. Ahora fíjense, cuando ese botón se creó, que fue aproximadamente entre los años 2011 y 2012, ¿ustedes se acuerdan cuando existía el BlackBerry que no había cámara frontal, sino que había que tomarse las fotos así? ¿Quién tuvo un BlackBerry de esos? A ver. Ajá, varios tuvieron un BlackBerry, ¿ok? Luego se creó la cámara frontal para que ya no tuvieras que hacer así, sino así. Se crearon los filtros de belleza. Se crea el like. Y justamente en esos años, entre 2011 y 2012, cuando esto se crea, aumentan las tasas de ansiedad, de depresión y de hospitalizaciones, precisamente por baja autoestima, por la depresión que causaba la baja autoestima en todas las personas que interactuaban en estas redes sociales. Fíjense cómo algo que no nos es impuesto, nosotros mismos lo tomamos y al usarlo vamos perdiendo la potestad sobre nuestro autocontrol. Vamos perdiendo esa libertad que el Señor nos entregó. A mí me parece muy loco de alguna u otra forma porque el Señor nos entregó a nosotros también salud. Cuando el Señor nos entrega la salud, nos da un cuerpo, nos da extremidades, nos da un sistema cardiovascular completo en la mayoría de los casos. Y hoy en día podemos ver que uno de los trabajos de los médicos o que los médicos más hacen es literalmente salvarnos de nosotros mismos. ¿Por qué salvarnos de nosotros mismos? Hoy en día se realizan muchísimas operaciones para tratar la obesidad. ¿Y quién causó la obesidad? Quizá hay personas que tienen este factor hereditario, pero muchas veces llegamos allí por nuestras propias decisiones, por nuestra propia alimentación. En diciembre o para esta fecha de las ferias, los hospitales se llenan de accidentes, de personas que están en accidentes. ¿Y quién causó este accidente? Esa es la libertad que nos entregó el Señor. Son las decisiones que nosotros mismos tomamos, que nos hacen ir perdiendo poco a poco esa libertad que el Señor nos ha dado para vivir una vida plena. Ojo, la libertad del Señor no es negociable, porque ya Él murió en la cruz por ti y por mí. Pero es nuestra decisión, día a día, poder cuidarnos para vivir una vida plena en Él y poder dejar de lado lo que no me está aportando algo bueno, lo que está todo el día en mi mente, robándome la paz. No es voluntad de Dios y no pertenece a la libertad que el Señor nos entregó. Muchas veces tenemos un dolor, tenemos el corazón doliendo, nos pasó algo y es algo que no podemos dejar de pensar en eso. ¿Y qué pasa? Abrimos redes sociales o hacemos cualquier otra cosa solamente para anestesiarnos. ¿Y qué es la anestesia? Les pregunto, ¿la anestesia quita por completo el dolor? O mejor dicho, ¿la anestesia elimina el dolor por completo a largo plazo? Ok, la anestesia solamente sirve para que en el momento tú no sientas dolor. Pero luego de un rato, ese efecto se pasa y el dolor lo vuelves a sentir. Incluso hasta con mayor intensidad porque ya habías perdido esa adaptación que estabas desarrollando poco a poco al dolor. Así que muchas veces eso es lo que pasa con nosotros.
abrimos redes sociales, hacemos muchas cosas para poder dejar de sentir. Es que yo necesito dejar de sentir por un momento esto que estoy sintiendo. Es que yo necesito por un momento, voy a ir a hacer tal cosa porque yo necesito olvidarme de este pensamiento que me está volviendo loco. Y leía un post que decía, todos sabemos lo que pasó en La Guaira, ¿cierto? Nuestro país en este momento está atravesando por un momento difícil porque hay muchas personas afectadas. Quizá a nosotros aquí no nos afectó directamente, pero yo estoy segura que más de uno ha tenido el corazón intranquilo viendo toda esta noticia. Y decía el post que leía con respecto a factores psicológicos que había que tener mucho cuidado con las entrevistas que se les iba a hacer a las personas afectadas en La Guaira. Porque hoy en día vemos muchos creadores de contenido que llegan al lugar y ven a una persona que de pronto está durmiendo en una carpa y llegan y le ponen un micrófono. Cuéntame, ¿cómo viviste la experiencia? O cuéntame, ¿cómo fue que te sucedió eso? O cuéntame, ¿perdiste algún familiar? Y decía la información que había que tener mucho cuidado porque no debemos abrir procesos en las personas. Y yo decía, wow, usted se preguntará, ¿cómo es eso? Básicamente, todo este tipo de personas afectadas, en este momento les estoy hablando del ejemplo de La Guaira, pero en general usted lo puede aplicar para su vida. Quizá usted vivió algo anteriormente que le hizo mucho dolor y simplemente con el tiempo ese dolor ha cesado. Pero ahí viene la pregunta, ¿el dolor cesó por el pasar del tiempo o porque usted realmente fue sanado de ese dolor? Entonces cuando van a este lugar y le preguntan a las personas de La Guaira, quizá ellos tienen días tratando de superar lo que pasó y tratando de no darle vueltas a la mente en la experiencia traumática que vivieron. Y cuando llega alguien a preguntarles, ese proceso se reabre de nuevo. Porque bien dice una frase, que recordar es vivir. Y este tipo de personas, cuando les preguntan nuevamente, vuelven a sentir el dolor que vivieron como si hubiese sido ayer, a pesar de que ya hayan pasado varias semanas del suceso. Y muchas veces así pasa con nosotros. Pasa el tiempo y vamos caminando y de pronto van pasando sucesos en nuestra vida, pero que no suceda que alguien nos hable de esa situación. Y ahí es cuando decimos, todavía duele. Yo escribí acá, dejarlo de sentir por un tiempo no es que todavía hayas sido libre de aquello que te sucedió, de aquello que sentiste. Muchas personas buscan esta libertad en muchas cosas. Puede ser en dinero, puede ser en amigos, en los likes, en la validación que yo siento y en la dopamina que yo siento cuando recibo una notificación, tal persona le ha dado like a tu publicación. En la validación que yo siento cuando alguien me dice, te ves demasiado linda, y ya eso me subió el ánimo por completo. Muchas personas buscan esa libertad y ese bienestar en bienes materiales. Pero nunca vamos a poder conseguir la verdadera libertad si no nos las otorga el Hijo de Dios, Jesús. Una relación con Jesús es lo que realmente puede sanar tu corazón de aquello que pasó. Quizá tú dices, yo tengo una relación con Jesús, pero te pregunto, ¿hace cuánto no hablas con Jesús de aquello que te duele? ¿Hace cuánto no hablas con Jesús de aquello que te preocupa? ¿Hace cuánto no hablas con Jesús de eso que no te deja dormir? Quizá muchas veces, y se los digo porque yo lo he vivido, digo, ya no le voy a hablar más al Señor del tema porque yo creo que lo mejor es que ya yo deje de orar por eso y bueno, ya el Señor sabe lo que pasó. Yo voy a dejar que pase el tiempo, como dice la frase, el tiempo lo cura todo.
yo no estoy de acuerdo con esa frase. La frase que a mí me gusta es: Jesús lo cura todo. Amén. Y yo quisiera que ahora sí pudiéramos leer Juan 8. Vamos a terminarlo de leer desde el verso 35. Mentira, desde el verso 34. Disculpen. Dice así: Jesús le respondió. Esto fue después de que ellos les preguntaron: ¿cómo dices tú seréis libres? Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y fíjense lo hermoso: el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren permanecer en la casa de Dios? ¿Por qué dice que el esclavo no queda en la casa para siempre? Imagínense este tipo de persona que trabaja de mantenimiento y que va a la casa de hogar solamente los viernes a hacer una limpieza general y se va. Esta persona, si bien es cierto que la familia le agarra cariño, como tal, del linaje, no forma parte de la familia, ¿verdad? Pero el hijo, que es el hijo de la casa, así no limpia, así no levanta ni una escoba, ese hijo queda en la casa para siempre porque es hijo. Así como tú y yo, hoy somos hijos de Dios y tenemos la potestad de ser libres por su sangre. Hay muchos que dicen: Bértale, pero si yo me ganara la lotería. Bértale, pero si yo me sacara nada más un kilo. Ya, yo no tengo que hacer más nada. Ese día yo voy a ser feliz. Hay otros que dicen: si mi hijo o mi hija estuviera conmigo, yo estaría completa. No tienen a sus hijos de pronto y dicen: si mi hijo volviera a vivir conmigo, yo estaría completa o completo. O hay otros que dicen: si yo tuviera la vida de fulanito, muchacho, así la vida es un melón, como dicen por ahí. Pero realmente no se trata de lo que tú crees que te falta, sino de la voluntad del Señor para tu vida. Y la voluntad de Dios para tu vida es que así tú tengas $1 en el bolsillo, tú eres completamente libre. Nadie te puede llegar a decir o a señalar por lo poco que tengas, por lo que te falte o por la situación que puedas estar viviendo hoy en día. Porque cuando entendemos que somos libres en Jesús, todo lo demás, como dice la palabra, viene por añadidura. Y para cerrar, yo tenía un sueño en estos días. Y bueno, se lo comentaba a Nani y a Paula. Y yo les decía: ¿ustedes creen que ese sueño sea de Dios? Y se los cuento. El sueño era que básicamente estábamos todos en la iglesia. No estábamos en la iglesia, todos los de la iglesia estábamos como en un lugar. Y de pronto comenzaron a venir ataques del enemigo, pero en forma física. O sea, literalmente era como una batalla espiritual. Era nosotros, la iglesia, con entes espirituales del enemigo. Y en ese momento, después que pasaron varias cosas, entra en nosotros, o en mí en este caso, como, digamos como ese despertar espiritual, donde yo siento que el Señor me hace entender que ellos no tienen potestad sobre nosotros, que somos nosotros, que ellos van a intentar hacernos caer a nosotros como hijos de Dios, pero solo eso, intentar. La potestad está en nosotros. Y nosotros en ese momento estábamos siendo como, se puede decir, atormentados, incomodados por la presencia de ellos, porque ellos estaban intentando como zarandearnos. Y siento de parte del Señor en ese momento en el sueño, hablar con todos y al unísono comenzar a cantar. Y qué coincidencia que yo pude haber comenzado a cantar en el sueño cualquier alabanza.
no sé, alguna alabanza que diga yo tengo gozo en mi alma. Esa no fue. No fue una alabanza de pronto que hablara de las dificultades de la vida. La alabanza era muy específica y la alabanza decía Yeshua, ¿Por qué clamar el nombre de Yeshua en ese momento? Y yo luego, claro, yo me despierto del sueño y yo lo escribí porque a mí se me olvidan las cosas. Yo lo escribí y se los comento a ellas y después voy entendiendo y voy como desglosando este sueño y digo, wow, o sea, ¿por qué no fue cualquier otra canción sino la canción que clama el nombre de Jesús? Porque bien lo acabamos de leer. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros no podemos decirle a los demonios, ¡shu! Como a los perritos, ¡shu! Vaya para allá, vaya para allá. No se van a ir. Solamente hay un nombre en el que se sujeta todo espíritu. Como bien lo dice su palabra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese nombre es Jesús. Y si aún los demonios se sujetan al nombre de Jesús, ¿por qué tú y yo no lo vamos a hacer? Si aún los ángeles y los demonios se sujetan al escuchar ese nombre, ¿por qué tú y yo tenemos áreas en nuestras vidas que no le hemos entregado a Él? ¿Por qué tú y yo seguimos en nuestras vidas caminando con ese peso en los hombros y con el orgullo de que esto lo voy a resolver yo por mi cuenta? Esto yo no se lo voy a entregar a Dios porque es que yo tengo tanto tiempo esperando y todavía no ha pasado nada. El Señor te dice en esta noche, entrégame eso a mí para que puedas ser verdaderamente libre. El Señor te dice en esta noche, yo sé lo que tú sientes en tu corazón y yo sé cuál es ese pensamiento que ha estado por semanas en tu cabeza. Entrégamelo a mí para que puedas ser verdaderamente libre. ¿Cómo vas a poder tú resolver alguna situación si tienes tu cabeza tan ocupada y tan abrumada en el problema, en la dificultad, en la circunstancia? Por eso es que el Señor es tan sabio y dice, echando todas vuestras cargas sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de... Yo quisiera que en esta noche pudiéramos cantar una alabanza que habla de cómo Él es libertador en nuestras vidas. Porque podemos conocer a Dios como proveedor, podemos conocer a Dios como sanador, podemos conocer a Dios como Padre, como muchas cosas, pero te pregunto, ¿lo has conocido como libertador en tu vida? Y me conmueve mucho porque una de las alabanzas que se cantaban ahorita al inicio, que era la de Milagroso, me transportó totalmente al momento de mi bautizo. Cuando yo me bauticé, creo que muchos conocen la historia. Yo cuando llegué a los pies del Señor, llegué literalmente, yo decía sí a todo, a danzar y yo sé, yo voy a danzar, a cantar y yo sé, yo voy a cantar. Yo estaba muy en ese primer amor al Señor y yo me bauticé. Y en ese momento que estábamos en el bautizo, comenzaron a cantar la canción de Milagroso. Milagroso, abres caminos. Y en ese momento fue que yo me aprendí esa canción. Porque no se estaba cantando ni siquiera con una pista, con nada. Se estaba cantando entre los mismos hermanos. Y me transporta a ese momento porque yo digo, wow, ¿cómo pude conocer al Señor como libertador en mi vida? Desde ese momento en adelante, yo puedo decir que mi vida nunca fue igual. Porque entendí que solamente en Él yo iba a tener la libertad. Y por eso yo decía sí a todo, porque yo decía, yo puedo haber probado muchas cosas, pero nada me ha dado la libertad que el Señor, aún en este poco tiempo, decía yo bautizándome, aún en este poco tiempo me ha dado.
puedo decir que conocí la libertad del Señor y puedo ver mi trayectoria desde ese momento hasta ahora y digo, gracias Señor, porque no soy la misma. Ya no soy la misma niña que tenía baja autoestima, que tenía depresión, que estaba preocupada por la universidad, cómo iba a ser para estudiar. No soy la misma niña que se creía todo lo que decían de ella. Hoy en día puedo sentir la libertad del Señor porque entiendo que solamente fue Él quien hizo la obra en mi vida. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que hoy tú puedas verdaderamente tener un encuentro con el Señor y decirle, Señor, yo quiero ser libre. Señor, tú eres mi libertador. Diga conmigo, tú eres mi libertador.